Este es el lugar más bello del planeta. Se llama Guanacaste. Y nosotros somos su corazón. Anexión TV 36. Dentro de mi alma el aroma natural, el perfume de las flores, de los campos y de los montes. Soy puro guanacasteco, que ando siempre en el corral, y mi orgullo es ser sabanero, buen arriero y trabajador. Mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol, y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón, y mis ojos son dos luceros, azabaches como el carbón. ¿Qué tal, amigos de Anexión TV? Buenas noches, familia guanacasteca. Estamos nuevamente con todos ustedes en un programa más de Urna 2014, hoy sábado 2 de noviembre. De hoy en 3 meses son las elecciones del 2014 para escoger a nuestro presidente, nuestros vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, exactamente dentro de 3 meses. Hoy nos acompaña el licenciado Zaidén Vidaurre Arredondo, abogado, administrador, profesor universitario, que hoy nos va a ayudar a comprender un poquitito más el escenario político de Costa Rica y de la provincia de Guanacaste, y también sobre el impacto social y la importancia de poder escoger a nuestros representantes en un sistema democrático como el nuestro. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a usted por invitarme a su programa y tener entonces la oportunidad de conversar sobre temas importantes de cara a las elecciones del año 2014, unas elecciones que nos toman en un contexto económico, social y político muy complejo y que exigen de cada uno de los costarricenses el informarse más y mejor para tomar la mejor de las decisiones. Eso es lo que pretendemos en el programa y así lo hemos hecho durante estas 3 semanas que hemos estado al aire y las 14 que nos faltan para llegar a las elecciones el próximo 2 de febrero. Vamos a repasar las formas en que usted puede participar desde su casa. Recuerde que a través de las redes sociales se puede comunicar con nosotros acá al estudio. La primera forma es a través de mensajería de texto al 8878-3636, ahí lo tiene en pantalla, 8878-3636. Este no es un teléfono, es una tableta, por lo tanto no acepta llamadas telefónicas. Es más, si usted llama no va a obtener tono, solamente por mensajería de texto. También nos puede escribir en nuestra cuenta de Twitter, @memorivera2, y ahí le estaremos dando lectura a su comentario o a su interrogante. Si no, nos puede dejar un mensaje en el muro de nuestro Facebook, Memo Rivera Romero, ahí puede anotar, no es necesario que sea seguidor nuestro, simplemente escribe en el muro de este servidor y aquí le vamos a dar lectura. Y a partir del día de mañana, y como lo hemos hecho con todos los programas anteriores en el canal de YouTube, youtube.com/memorivera2, este que tienen ustedes en pantalla, ya pueden ver este programa y todos los anteriores si no pudo verlo en vivo. Son nuestras formas de comunicarse. Bueno, licenciado, de hoy en 3 meses son las elecciones nacionales. Tiene 2 particularidades. Una, que no vamos a escoger gobiernos locales, solamente la fórmula presidencial, presidente y sus 2 vicepresidentes, y los 57 legisladores que llegarán a la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo del 2014 y hasta el año 2018.
¿En qué radica la importancia de sumarnos los costarricenses y qué importancia reviste como tal para el país estas elecciones del próximo 2 de febrero? Mire, como toda elección en una sociedad democrática reviste la mayor de las importancias. Pero yo creo que aunado a lo que usted manifiesta, hay un tema que desde mi punto de vista es relevante y que hay que considerar de cara a este proceso electoral del año 2014 y tiene que ver con el tema de la deslegitimación de la clase política de este país, que es un tema de muchísima relevancia y que es importante a veces comprender. Y a veces también para comprender mejor esa realidad o ese presente es importante recurrir un poquito a la historia, ¿verdad? Costa Rica en términos generales ha sido un país exitoso en cuanto a la aplicación de políticas públicas y de modelos de desarrollo en un contexto de equilibrio político ideológico global, pero no así en un contexto de transición. Actualmente estamos en una etapa de transición. Costa Rica, desde sus inicios como república, claramente se identifican dos etapas. Una etapa de Estado liberal que podríamos ubicar cronológicamente entre 1871 y 1914, una etapa liberal que se caracterizaba en lo esencial por una no participación del Estado en asuntos de la economía, en asuntos sociales, a nivel del sector productivo nacional, era un modelo agroexportador. Es en ese contexto que se inicia el desarrollo de la institucionalidad electoral y de partidos políticos en Costa Rica. 1891 se constituye el primer partido político en Costa Rica, que fue el partido Unión Católica. Este modelo entra en crisis en 1914, de 1914, Primera Guerra Mundial, gobierno del señor González Flores, a la Segunda Guerra Mundial, hay una etapa de transición y es a partir de 1940, en el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que se inicia un nuevo modelo de Estado denominado benefactor, que posibilita una mayor intervención del Estado en asuntos de la economía, en asuntos sociales, y que marca un periodo de madurez electoral. Se desarrollan una serie de instituciones, surge el Tribunal Supremo de Elecciones, hay un nivel de credibilidad importante porque los partidos, el bipartidismo existente en esta etapa responde a las expectativas de la sociedad, pero este modelo entra en crisis también a principios de los años 80, se inicia un proceso de transición, de desmantelamiento del Estado social de derecho, eso genera ganadores y perdedores y genera a su vez un nivel de legitimación de la clase política y es en este entorno como acudimos entonces a este proceso electoral del próximo año. Y esta tendencia que nos ha venido marcando desde los últimos años y la aparición de partidos no tradicionales, emergentes, pequeños, se les ha puesto tanto nombre, es, no sé, un manifiesto de que hay personas, grupos que quieren buscar tal vez algo diferente a lo que tradicionalmente nos habían mostrado las dos grandes agrupaciones que habían dominado este país. Efectivamente, hay un rompimiento de un consenso político que se generó en los años 40, eso genera la dispersión política que tenemos en este momento, pasamos de un bipartidismo a un multipartidismo y eso se manifiesta además, como lo dije al principio, en una deslegitimación de la clase política. Cuando uno repasa los niveles de abstencionismo en la historia costarricense, se da cuenta, por ejemplo, que en las elecciones de 1953, 1958, el abstencionismo fue de un nivel que superó el 30%. Ya en 1962 a 1994 ese nivel de abstencionismo baja entre un 18 y 20%. Algunos se preguntarán por qué en esa elección de 1962 se da ese bajonazo en el nivel de abstencionismo. No existen estudios, sin embargo, yo me atrevería a señalar que la participación del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia en 1962, después del exilio, permitió a un sector importante electoral costarricense sentirse parte de ese modelo. En 1998 ocurre un salto en esos niveles de abstencionismo, también muchos se preguntarán el porqué de ese salto y las razones son muchísimas. Pero yo creo que el factor desencadenante, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista muy particular,
fue la huelga de los educadores en el año de 1995, que marcó una ruptura de ese equilibrio entre un sector importante que fue el sector de educadores, y que de 1998 a la fecha pues esos niveles se han elevado, y a como se prevé para estas próximas elecciones también va a ser aún más elevado. Como Estado, ¿qué representa el nivel tan alto de abstencionismo? Y como persona que constitucionalmente se supone que estoy obligado a votar, ¿qué tan sano es manifestar mi descontento quedándome en mi casa el 2 de febrero? Bueno, todas las posiciones desde mi punto de vista se respetan. Yo soy, francamente lo tengo que decir, que no respaldo aquel dogma que señala que todos tenemos que ir a votar. Yo voy a votar si creo en la propuesta de los partidos, en la propuesta de los políticos. Es una responsabilidad enorme de los políticos como personas físicas mostrarle a los costarricenses su propuesta de gobierno, y bueno, como lo conversaba con usted extra cámaras, una elección no solo sirve para elegir candidatos, una elección sirve también para demostrar el nivel de legitimidad que tiene el sistema político y de credibilidad de los políticos con respecto de la gente. La Nación de hoy sale una noticia preocupante realmente. El día de ayer se expuso los resultados del Latino Barómetro, que refleja el nivel de confianza del costarricense con respecto del sistema democrático, y Costa Rica tuvo un bajonazo de 24 puntos, pasando de 21 puntos, pasando de un 74% a un 51%, 23 puntos, y eso es preocupante. Eso es preocupante, y eso desde mi punto de vista, marca la pauta para que los candidatos, sean estos candidatos a presidente, sean estos candidatos a diputados, pues respondan a las expectativas de las personas. Yo podría preguntarme, interpretando tal vez lo que la gente pueda estar pensando en este momento en casa, y le recordamos que a través del 8878-3636, desde cualquier teléfono nos pueden hacer consultas. Si el bipartidismo nos marcó durante una gran parte de la vida republicana, luego de la conformación de la Segunda República y hasta hace unos 3 periodos presidenciales, y luego aparecen estos partidos emergentes, tal parece que no me gustó lo que tenía antes, pero tampoco estoy creyendo en lo que viene nuevo, porque si siempre decimos que son los mismos y ahora que hay otros, digamos que nuevos, el descontento de la población se sigue manifestando. Por ejemplo, cuando las encuestas le preguntan a ustedes si va a ir a votar el 2 de febrero, y el 70% en este momento dice que no lo saben. No que no van a ir, pero no lo saben. Como que las ideas de aquellos grandes partidos que formaron la Segunda República no nos convencen ya hoy en día tanto como antes, pero tampoco las nuevas tendencias nos han marcado. ¿Cómo entendemos al tico entonces? Ni quiero lo viejo ni quiero lo nuevo, ¿es así? Lo que hay en este momento es una radicalización ideológica. Por un lado, quienes apoyan formas o modelos de Estado en donde el Estado tenga la mínima participación, y por el otro lado lo contrario, sectores que apoyan más bien una participación muchísimo más activa del Estado en asuntos de la economía y de la sociedad. Ese es el gran debate que existe en este momento. Y entonces tenemos toda una gama de partidos políticos ubicados en ese espectro ideológico, en ese arco iris ideológico que conforman los diversos partidos de este país, y que de alguna manera, bueno, reflejan esa falta de cohesión que se perdió en este país y que es necesario recuperar. Es necesario recuperar, el asunto es, y el debate es, cómo recuperarlo. ¿Qué es lo que la sociedad quiere? ¿Cuál es la agenda nacional que este país necesita? No se trata de agenda de grupos corporativos, de grupos de intereses. Es una agenda que sirva de hilo conductor, que sirva de cohesión para nuestra sociedad. Solo de esa manera podemos salir adelante. Sin embargo, leyendo el estudio que usted mencionaba en La Nación, el descontento de la gente viene por seguridad ciudadana, por la economía, por el alto costo de la vida, por la falta de confianza en los sectores políticos. La corrupción ahora le ha quitado mucha credibilidad al costarricense,
y sin caer en aquello de que mal de muchos consuelo de tontos, es una tendencia que se marca en la gran mayoría de América Latina y en la gran parte de los países del mundo, a excepción de los países escandinavos y de estos que son de verdad de primer mundo. Le estaremos tal vez cobrando a la clase política nuestra un fenómeno que nos viene afectando desde afuera y que no es meramente doméstico. Me parece que su pregunta es importantísima, con franqueza se lo digo. Yo siento que gran parte de ese dilema que tenemos los costarricenses en este momento viene marcado desde afuera. Es decir, estamos en un mundo de transformación. Es decir, y esa transformación que se vive en el mundo ha impedido tener claro cuáles son las características de ese mundo global. Al existir esa incertidumbre, al existir esas dudas, eso se ve reflejado también a nivel interno. Lo que ocurre en el todo se manifiesta en la parte. Y eso es importante. Ahora bien, no tenemos que dejar de lado que existe una cuota de responsabilidad fundamental de la clase política costarricense en todo esto. Estamos conversando con el licenciado Saidén Vidaurre, analista político, hoy como invitado aquí en Urna 2014. Vamos a hacer nuestra primera pausa y como es costumbre siempre en el primer corte comercial, lo vamos a dejar con una pregunta para que usted la converse ahí en casa. Es nuestra trivia electoral de todos los programas. Un dato que honestamente yo no conocía ni me imaginaba, pero bueno, aquí lo tienen para que lo compartan en familia y luego de los comerciales le damos la respuesta. ¿Cuántos diputados ha tenido Guanacaste desde la creación del actual sistema parlamentario desde 1949? ¿Cuántos guanacastecos? Bueno, algunos no son guanacastecos, nacen en otras provincias pero nos han representado, han llegado al Parlamento desde 1949. La respuesta cuando regresemos aquí a Urna 2014, una pausa comercial y ya regresamos. Soy puro guanacasteco, por la gracia del Señor, y es por eso quizá que llevo el alma entera de un trovador, mi piel luce de negro pinto. ¿Conoce usted a los candidatos a puestos de elección popular que quieren representar a Guanacaste en las próximas elecciones del 2 de febrero? Votar es su obligación ciudadana, pero ¿ya sabe usted por quién va a votar para presidente o diputados en las próximas elecciones? Conózcalos en Urna 2014, el programa que Anexión TV transmite todos los viernes y sábados a las 7 de la noche. Acompáñeme en Urna 2014, este y todos los viernes y sábados a las 7 de la noche y dése cuenta por quién va a votar. Clínica Dental del Dr. Hansel Castillo ofrece diferentes especialidades dentales: ortodoncia, implantes dentales, periodoncia, endodoncia, regeneración ósea, cirugía de cordales, prótesis, coronas y puentes. Contamos con servicio de emergencia a las 24 horas. Estamos ubicados de la entrada principal del Estadio de Liberia, 50 metros al este. Recuerde, somos Clínica Dental del Dr. Hansel Castillo. Así es mi forma de quererlos, al 100%, como Welch. Rico jugo de uvas con vitamina C, saludable, por su futuro. Naturalmente, dulces momentos que nunca se olvidan. Welch, saborea la vida. El jugo de uva, por su alto contenido en vitamina A, B1 y C, se considera un potente hidratante para el tratamiento en la recuperación del dengue. Es importante también porque es una fuente de antioxidantes y además tiene un alto contenido de fibra dietética. De fiesta, no te compliques. Usa vajillas desechables Polipack. Ahora oxodegradables. Comodidad sin contaminar. Puro guanacasteco, sabanero y montador, soy puro guanacasteco que ando siempre. Las 7 con 19 minutos, 7:19 de hoy sábado 2 de noviembre. Estamos a 3 meses de las elecciones, nos acompaña el licenciado Saidén Vidaurre. Hoy con el análisis político de las próximas elecciones, de lo que nos espera. Y vamos a repasar la pregunta y a darle la respuesta de la trivia electoral del día de hoy.
¿Cuántos diputados ha tenido Guanacaste desde la creación del actual sistema parlamentario en 1949, después de la constituyente? Bueno, la respuesta es 86 diputados, 76 hombres y 10 mujeres. Si usted los cuenta son más, pero muchísimos han repetido. Pero 86 personas, 76 hombres y 10 mujeres han estado en la Asamblea Legislativa representando a Guanacaste, información que la obtenemos de los archivos de la Asamblea Legislativa. Aprovechemos un impasse, no había cuota de género en esa época, ¿verdad? Por eso la diferencia tan marcada, 86, solo 10 mujeres. No sé, yo se lo pregunté a Roxana Muñoz y se lo pregunté a Gina Rivera, la historiadora, que son obviamente mujeres, y yo a veces preguntaba, bueno, hay que distribuir cargas y a veces hay que buscar al que me cumpla con la cuota y no tal vez al que mejor me sirva. Yo considero que debería ser por convicción y no por cuota, o por trabajo, por desempeño, no sé, ¿verdad? Pero al final, y si usted quiere poner solo mujeres, ¿qué importa? Si son buenas todas. Pero, no sé, esto demuestra que si no le damos cuota probablemente vamos a seguir igual. Sin lugar a dudas es un proceso de transformación cultural, ¿verdad? Es decir, el permitir a la mujer el participar en política de manera real y efectiva es un compromiso histórico. Yo creo que en esto... obviamente usted sabe, yo no soy liberacionista, pero creo que la ley de igualdad real de la mujer en el gobierno de don Óscar Arias, primer gobierno de don Óscar Arias, sin lugar a dudas marcó un antes y un después en este tema. Estuvimos hablando de la importancia de las elecciones y de la oportunidad que tenemos de ir o no a votar. Ya decía el licenciado que para él es nuestro derecho al berreo silencioso, no ir, ¿verdad? Si no quiero ir, manifiesto mi descontento. Vayamos al escenario político actual. 4 de octubre se inicia formalmente la campaña 13, se cierra la inscripción y 13 partidos políticos a escala nacional se inscriben. Incluso ya se hizo la distribución de la papeleta y todo lo demás. Sí, históricamente es un número similar a las últimas elecciones. ¿Qué le parece? ¿Son muchos, son pocos? ¿Es lo justo? ¿Todos tienen derecho y algunos solo participan por participar? ¿Qué escenario le plantea 13 partidos políticos para la elección presidencial? Bueno, lo que hablábamos anteriormente, es decir, la ruptura de un modelo de bipartidismo, un modelo de multipartidismo, en cuanto a la constitución de partidos políticos, en cuanto al aspecto ideológico, la ruptura también de un esquema de cohesión ideológica que Costa Rica había tenido en las últimas décadas y que refleja también, además, ese descontento del elector costarricense de cara a la clase política costarricense. Y bueno, también estos 13 partidos a escala nacional tienen que inscribir papeletas para diputados en todas las provincias o no necesariamente? No necesariamente. Creo que para 60 cargos de elección popular en estas elecciones, 57 diputados, un presidente y 2 vicepresidentes, hay alrededor de 1.160 y algo de candidatos. Pero es importante a veces que también entremos en el tema provincial. ¿Cómo va la provincia de cara a este proceso electoral? Bueno, 221.461 electores están inscritos para poder participar y poder votar en estas elecciones. Liberia es el cantón con más electores, alrededor de 42.000 electores. Nicoya le sigue con 38.000, Santa Cruz le sigue con 37.800 y ahí para abajo en cuarto lugar Carrillo con 22.000 electores. Más Ojancha. Exactamente. 5.000 electores. Pero yo creo que hay un tema central en todo este tema. Hay un tema que tiene que ver con el tema de pobreza y exclusión social, que tiene que ver con el tema de desempleo y que tiene que ver con el tema de desigualdad. Y yo creo que en esos 3 conceptos debería, desde mi punto de vista, sintetizarse el discurso político. ¿Por qué? Porque cuando uno ve, por ejemplo, el tema de desigualdad social, Costa Rica es el país en Latinoamérica que
ha avanzado más en el tema de desigualdad. Es decir, somos una sociedad muchísimo más desigual que lo que éramos antes. En el tema de desempleo tenemos la tasa de desempleo que supera el 10%. En términos concretos, eso significa más de 1.100.000 costarricenses. Perdón, sí, más de 1.100.000 costarricenses. En tema de pobreza, un dato importante, el cantón más pobre de Costa Rica, alrededor de un 57% de pobreza lo tenemos aquí a la par, que es La Cruz. La Cruz, correcto. Frente al cantón más menos de mejor nivel de vida. De mejor nivel de vida, que es Montes de Oca, con alrededor de un 5%. Eso yo creo que ese es el tema ético fundamental de este momento. Porque muchas veces el discurso político en cuanto al tema de la ética se centra en quién roba, en quién no roba, que hay que hacer eso. El tema de la pobreza es un tema esencialmente ético. Y cuando una sociedad tenga conciencia de eso, vamos a avanzar bastante. Me decía los invitados que hemos tenido anteriormente, yo sé que usted lo tiene muy claro, que dos de las funciones de la Asamblea son, bueno, legislar, hacer... y control político. Y el control político. Efectivamente. Pero eso es lo que al pueblo menos le interesa, o sea, que se cree una comisión para ver si hay injerencia política, un nombramiento, al pueblo al final como que no es lo que más le llama la atención a la hora de ir a votar. Usted me mencionaba esos tres pilares. Es por ahí donde debería entrársele entonces al electorado para tratar de jalar agua a su molino para una próxima elección, dándole soluciones a donde les chima el zapato. Efectivamente, así debe ser. No digo que eso, pero cuando uno repasa, por ejemplo, la propaganda electoral en este momento, en esta propaganda de don Johnny Araya, plantea esto de contráteme, plantea, por ejemplo, más y mejores empleos. Cuando uno ve la propaganda de don Otto Guevara, dice 500.000 empleos. Es decir, 500.000 empleos significan más de 10.000 empleos por mes, significan alrededor de 342.5 empleos por día. El tema aquí del discurso político tiene que ser superado en este sentido, del qué se va a hacer, que ha sido el discurso tradicional, al cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que aquí nos están debiendo. Claro, la campaña está empezando, esperemos que con el paso del tiempo se logren superar esas falencias, pero creo desde mi punto de vista que el tema sinceramente de la pobreza, del desempleo, de la desigualdad y la exclusión es el tema fundamental de una sociedad. Le voy a trasladar una pregunta para que los televidentes no digan que mandan las preguntas y que no las hacemos, ¿verdad? Claro. Porque hoy hemos invitado a don Zaiden como analista político. No como político. Exactamente, no como político. Sin embargo, una persona que marca de un número 86, que no nos da su nombre, pero no importa, si lo quieren firmar, bueno, y si no, se les respeta. Nos pregunta que desde qué punto de vista usted analiza siendo imparcial, cuando usted fue aspirante alcalde por Santa Cruz del Movimiento Libertario y diputado por la Unidad. Nos pone esta persona que nos... Bueno, yo lo que le puedo decir a esa persona que malintencionadamente hace esa pregunta, que don Rodolfo Pisa igualmente estuvo dentro del Movimiento Libertario e igualmente volvió a la Unidad. Yo creo que el tema aquí a veces es cansado, no es Zaiden Vidaurre lo importante. Es decir, aquí lo que tratamos es de ser objetivo. Y cuando yo vengo y me siento en esta silla a ver a todos los guanacastecos de frente, lo hago de frente. Es decir, tratando en la medida de lo posible, porque nadie lo puede hacer, de ser objetivo en el proceso. De igual forma no hemos hablado de nadie, o sea, hemos analizado el escenario político. Hemos puesto ejemplos porque la historia y el contexto la amerita, pero no hemos dicho ni que uno es mejor que el otro, ni que... En absoluto, es decir, y si participé en procesos políticos en tiempos pasados, pues ya pasó. Entonces, lo importante aquí no es Zaiden Vidaurre, es decir, es una pregunta que desde mi punto de vista sale sobrando. Bueno, por aquí tengo, dice don Miguel Hernández, que dice que nos escribe desde Santa Cruz, no sé si es del centro o alguno de los cientos de barrios que tiene Santa Cruz. Nos dice: yo soy de criterio que todos los candidatos a diputados de Guanacaste, sea del partido que sea, lo que menos hacen es defender a Guanacaste. Es un criterio de don
esa es una valoración personal de don Miguel que yo respeto, ¿verdad? Sí, y también nos dice en otro, inmediatamente nos envía otro mensaje donde dice que la falta de liderazgo en cada uno de los que conforman hoy por hoy en las candidaturas de los políticos hacen que los costarricenses duden de ellos. O sea, eso sí lo comentamos. Yo no voy a decir que tienen falta de liderazgo, no soy quien para juzgarlos, pero sí me parece que particularmente en esta elección es un criterio muy personal, tenemos muchos primerizos y que muchos de esos tenemos que irlos conociendo poco a poco, porque no son figuras que han estado permanentemente en el firmamento, porque analicemos los primeros lugares por Guanacaste. Bueno, Juan Marín de Nicoya por Liberación Nacional, que estuvo un tiempo ahí como ministro, Johnny Leiva, su primera participación en la unidad, Roxana Muñoz, primera aspiración por el PAC, el Ronald Vargas, el Frente Amplio, primer lugar. Por aquí nos daban el nombre del señor del Pase, sin embargo no encontramos todavía la inscripción, no digo que no se haya dado, pero no la encontramos. ¿Y quién me falta? Los partidos que ya inscribieron. Bueno, entonces, yo no digo que no tenga falta de liderazgo, pero sí tal vez deberíamos preocuparnos por conocerlos un poquito más y por eso los queremos traer aquí. Claro. Entonces ahora cabe la pregunta, si siempre nos quejamos de que son los mismos, cuando a veces llegan nuevos, tal vez no tienen la imagen, el peso para influir en mi decisión y al final decido no votar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con los mismos? ¿Buscamos nuevos? ¿Qué tanta oportunidad tienen los primerizos? No sé, le repito, es una opinión muy particular. Yo le aseguro que nosotros salimos a hacer una encuesta ahorita con la Cámara a preguntar quiénes son los aspirantes a Guanacaste por la primera candidatura, no por la papeleta completa, y muy pocos nos darían nombres, pero ese es un mal del tico, ¿no? Mire, yo en primer lugar, con relación a su comentario y con relación a esa otra pregunta anterior de alguien por ahí, yo lo que puedo decir es que yo felicito realmente a todas aquellas personas que tomaron la decisión de poner su nombre. Es decir, esa es una decisión muy difícil. Es una decisión muy difícil con un costo económico, familiar, físico, espiritual y mental de lo máximo. Entonces, el primer tema es felicitarlo porque ellos, con sus puntos de vista, enriquecen la democracia costarricense. Con su participación, enriquecen la democracia costarricense. ¿Que es una responsabilidad enorme? Es una responsabilidad enorme la que hay en esto. Pero bueno, yo pienso que esto también lo que muestra, si son nuevos en esto, es un reforzamiento de la democracia costarricense, es una renovación de la democracia costarricense. Y francamente, más allá de que la clase política en este país esté desprestigiada en general, estamos hablando en términos generales, yo creo que todas estas personas que participan merecen el reconocimiento de todos los costarricenses. La otra que se me queda es Yolanda Alpizar, para que no se me resienta nadie, ¿verdad? Movimiento sí, Libertario. Yo sí, sabía señor. que se me había quedado una por fuera. Sí, señor. Hay otro comentario, voy a leerlo, pero es un comentario. Obviamente es un criterio personal de algún televidente, por lo tanto no es pregunta. Nos dice que demos claro que no es que los electores decidieron no votar. Lo que pasa es que están desanimados al ver tanta corrupción y todo el mundo se hace de la vista gorda y siempre los mismos ya cansan con tantas promesas. La palabra ética no debería mencionarla nadie sin buscar su significado antes de aplicarla. Y es lo que hemos estado conversando, ¿verdad? La gente ante los problemas nacionales tiene un criterio, tiene una visión, se lo cargan a los políticos y se lo cobran no asistiendo a las urnas, ¿verdad? Pero repetimos, es un criterio muy personal y agradecemos a todas las personas que nos hacen llegar sus comentarios. Son las 7:34, tiempo para nuestra segunda pausa. Estamos en Urna 2014, hoy 2 de noviembre, en vivo desde Canal 36, ya regresamos. El perfume de las flores, de los campos y de los montes, soy puro guanacasteco, que ando siempre en el... Ahora sí, vamos con todo. Les dimos 8 años en el gobierno y lo que hicieron fue a convertir a Guanacaste, nuestra tierra, en la provincia más pobre del país y número 1 en desempleo. Por eso
Defenderé a mi tierra, se oponga quien se oponga. Esta vez, vamos con todo. Este próximo 2 de febrero, vote por Guanacaste. Vote rojo y azul. Cuando estamos engripados y estornudamos, expulsamos cerca de 20,000 gotas de saliva infectadas con el virus que causa la gripe. Las gotas pequeñas viajan por el aire casi 2 metros de distancia. Es así como contagiamos a los que nos rodean. Por eso, cuando estornude, hágalo correctamente y use de preferencia un pañuelo desechable para limpiarse la nariz. Caja Costarricense de Seguro Social. El Chipotle Restaurante, especialidad en comida mexicana, ahora en Liberia. Venga y conozca nuestras instalaciones que muestran un entorno fresco, relajante y confortable en su visita. Contamos con un amplio menú al estilo mexicano que solo el Chipotle le ofrece. Organice sus fiestas, reuniones ejecutivas, celebraciones, brindamos servicio express y llegamos a la puerta de su casa o trabajo. Estamos ubicados en el residencial El Malinche, 100 metros sur y 100 metros este del Scotiabank, Liberia. Recuerde, Restaurante El Chipotle. Llámenos 2666-4103. 2666-4103. Los esperamos, estamos para servirle. Soluciones financieras para su negocio ya. Con créditos empresariales del Banco Popular. Llame ya al 2202-2020 de Banca Fácil en todo el país. Estamos en Urna 2014, 7:37. Le regalo un tip, un dato electoral. ¿Quiere conocer un dato interesante sobre las elecciones? Información que nos regala el Tribunal Supremo de Elecciones. Con una llamada telefónica o un mensaje de texto al número 1020, usted puede enterarse cuál será su centro de votación. La llamada es gratuita, puede hacerla desde cualquier teléfono, celular o fijo. Para las elecciones del 2 de febrero del 2014, lo que tiene que hacer es digitar su cédula y de inmediato, sin costo adicional, el tribunal le informa dónde tiene que votar. Ya lo puede hacer porque el padrón ya se cerró. Leo 2 comentarios muy rápidamente. Un televidente nos dice que el problema del tico es que todo lo quiere regalado y que para comer pescado hay que ir a pescarlo, no esperar que todo se lo den. En mucha parte de eso estoy de acuerdo. Y por acá un televidente dice que, bueno, que le agradece el que usted haya postulado su nombre también para esos puestos y que le hubiera gustado que usted representara a Santa Cruz en alguno de esos puestos porque le reconocen su trayectoria, dice don Rodolfo Matarrita, que nos está viendo por internet desde Heredia. Muchas gracias. Bueno, don Saidem, 2 de febrero, elecciones. Ese día escogemos 57 diputados, 4 van a ser guanacastecos. Llegarán el 1 de mayo a la Asamblea Legislativa. ¿Con qué retos? Insisto, el primer reto es el tema de la pobreza. Más de 1 millón de costarricenses viven bajo la línea de la pobreza y de ese millón, 345,000 costarricenses bajo la línea de extrema pobreza. Creo que ese es el primer tema fundamental. La extrema pobreza es la gente que no suple sus necesidades básicas, que no tienen el salario o el ingreso, no digamos salario, el ingreso para cubrir la necesidad básica. Y dentro de esto, lo más grave es que en el sector que más repercute es en el sector de jóvenes y de niños. Entonces, Costa Rica ahí tiene una deuda importante porque ese es el capital humano hacia futuro. ¿Cómo resolver ese tema? Esa es una respuesta que nos deben dar los políticos, que yo le preguntaría a los políticos. Cada uno individualmente puede tener sus puntos de vista. Creo que ese es un tema esencial que pasa también por el tema de educación. El otro tema que sin lugar a dudas va a ocupar gran parte de la agenda política el próximo año es el tema de la reforma fiscal. El ministro Ayales ha convocado a una serie de reuniones, de foros, con la finalidad de ir construyendo un consenso sobre ese tema. Ha expuesto a los costarricenses un estudio que, entre otros temas, aborda el tema de la gobernabilidad y transparencia fiscal, el tema de la racionalidad en el gasto público
el tema que tiene que ver con un sistema tributario y aduanero más justo, más equitativo, más progresivo, y al final también con la eficacia en la inversión pública. ¿Por qué eficacia en la inversión pública? Porque Costa Rica en los últimos años se ha dedicado a solicitar préstamos, está cargado el erario público de recursos y no tenemos la capacidad de implementarlos. ¿Por qué el tema relacionado con la progresividad del sistema tributario y aduanero? Con la finalidad de aumentar la base tributaria, que quienes tienen más paguen más. ¿Por qué el tema relacionado con la gobernabilidad tributaria? Para facilitar todos estos procesos de reformas que al fin y al cabo van a afectar a algunos sectores. ¿Y por qué la racionalidad en el gasto público? Porque francamente Costa Rica no puede seguirse dando el lujo de seguir dilapidando los recursos, sean estos por corrupción, sean estos por ineficiencia e ineficacia en la utilización de tales recursos. Creo que la agenda política al principio de la próxima administración va a estar sin lugar a dudas marcada por este tema. Nos pregunta un televidente, bueno, hay varios comentarios, uno dice todos son iguales, ya estamos cansados, bueno, es un comentario, otro dice, bueno, ¿qué opinamos de las promesas de los candidatos a la papeleta del Movimiento Libertario? Bueno, aquí los vamos a tener en algún momento, vamos a conversar con ellos, están invitados, todos los candidatos van a venir en algún momento. Pero una que sí me llama la atención es, ahora que usted mencionó la palabra ingobernabilidad, ellos lo enfocan hacia el Parlamento como apoyo a los programas del Ejecutivo y viceversa. Nos preguntan que qué tan sano es quebrar el voto. Podemos dejar al presidente sin línea de partido dentro de la Asamblea, pero por otro lado, dice que habría más grupos fiscalizadores dentro del plenario, que qué tan sano es quebrar el voto. Bueno, es una excelente pregunta. El tema de la gobernabilidad en este país se plantea por primera vez en el discurso presidencial de don José María Figueres el 1 de mayo de 1995. Él aborda ese tema y lamentablemente en aquel momento no es tomado con la seriedad del caso. Si uno repasa la historia electoral de Costa Rica, se da cuenta que el último gobierno que tuvo mayoría absoluta en el Parlamento costarricense fue el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier. Es decir, hace 23 años, vamos a llegar a 24 años las próximas elecciones, de manera tal que tenemos 6 periodos legislativos en donde los presidentes de la República han tenido el enorme reto de lograr conciliar posiciones. Es decir, y si bien es cierto, eso permite un mayor ejercicio del control político, como lo manifestaba usted, también es cierto que como sociedad política hemos caído en el extremo, ¿verdad? En un extremo que nos imposibilita el tomar decisiones urgentes. Es cierto que la discusión política enriquece, es cierto que la discusión política es necesaria, pero también tienen que existir plazos. Yo creo que ese tema de los plazos es un tema que bueno, habrán que hacer las reformas legales, reglamentarias en el Parlamento, con la finalidad de que, bueno, el Parlamento en los plazos establecidos tome los acuerdos políticos que requiere. El enfoque de muchos de los candidatos, que me imagino que tendrán que conversarlo con sus aspirantes a diputados, porque en un eventual periodo presidencial, pues serán ellos los que tendrán que apoyarlo a través de las leyes o las reformas que se puedan hacer en todo este aparato burocrático que tiene el país. Se enfoca también mucho hacia la educación. A mí me llama la atención, por ejemplo, temas para hablar de todos los partidos un poquito, de darle una computadora a cada niño, de eliminar el bachillerato, de decirle a los jóvenes que va a haber más oportunidad de carreras técnicas, porque no todos pueden llegar a ser profesionales y necesitamos regresar al agro, a la industria, a ser microempresarios, a ser empleadores y no empleados, etcétera, etcétera. Se están enfocando hacia soluciones que le están marcando la pauta a los futuros jóvenes. Esta es la elección donde más nuevas personas ingresan al padrón, ¿verdad? Porque hemos estado en un crecimiento demográfico
y hay mucho joven que va a votar por primera vez. Este voto joven, no sé, tal vez ellos por ser más novatos, más impulsivos, más... ¿se vale endulzarlos de esa forma? O sea, si yo quedo, te voy a regalar una computadora, si yo quedo, te voy a eliminar el bachillerato que ha sido... Yo estuve aplicando pruebas de bachillerato esta semana, el examen de matemática estuvo muy difícil, y los estudiantes del centro educativo donde yo estaba le decían a nosotros, tranquilízate, el otro año ya no hacemos. Le están pintando un panorama, les están dando un confite, y no sé, ¿qué tanto peso puede tener la juventud para que se esté orientando tanto la intención de hacer propaganda hacia ellos? Sin lugar a dudas es el segmento electoral más importante. Y quizá por esa razón, quizá no, estoy seguro que por esa razón mucho de la oferta electoral va orientada a este sector. Sin embargo, yo por una cuestión de principio, yo con la demagogia y el populismo no estoy de acuerdo. Creo que si bien es cierto, tenemos o tienen los políticos la responsabilidad de ofertar en una campaña política, también debe de existir un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Es decir, sin lugar a dudas, el accesar a tecnología, el accesar a un montón de cosas siempre es importante y es enriquecedor, pero también existen dentro de la agenda política nacional temas importantes, ¿verdad? Y este tema del déficit fiscal es un tema que está sobre la palestra. Es decir, podemos hablar de darle más computadoras, podemos hablar de escuelas, podemos hablar de mejorar salarios, podemos capacitar, etcétera, pero se necesitan recursos. Ese plan fiscal ya no se va a aprobar. O sea, en campaña electoral está muy difícil, yo me imagino que lo va a heredar la próxima administración. De hecho, entiendo yo que la intencionalidad no es que se apruebe, es iniciar un proceso de discusión, porque tenemos que tener algo muy claro. Es decir, una reforma tributaria esencialmente es un acuerdo político, no es un tema técnico, no es un tema ni jurídico, porque la ley es expresión jurídica del acuerdo político, ni es un tema de economistas, porque no se trata de establecer que existe un déficit. Es decir, esa es parte de la ecuación, se trata en lo esencial de tener una respuesta a eso. Y aquí tenemos entonces dos posiciones claramente definidas, muchas influenciadas por corrientes ideológicas. Una que dice, no tenemos que cobrar impuestos, primero recaudemos mejor lo que tenemos y utilicemos mejor lo que tenemos. Y otra que dice, cobremos más impuestos, ¿verdad? Le pregunta a don Franklin Barrantes de Villarreal de Santa Cruz, un saludo allá para toda la costa santacruceña, donde nos ven en el canal 5 de Amnet. Villarreal de Santa Cruz, don Franklin Barrantes le pregunta como administrador que si usted conoce ya ese plan fiscal y que si es bueno o malo para el país. Así se lo traslado, como lo dice don Franklin. No, yo lo que le puedo decir a él es que el tema fiscal, lo que me refería, es un tema político. Hay gente que va a salir beneficiada, hay gente que va a salir perjudicada. La esencia del tema es quién va a pagar la fiesta, de dónde va a salir la plata. Y mi posición, que dicho sea de paso, también es una posición ideológica, así lo reconozco ante los guanacastecos, es que existe un imperativo ético por parte del Estado costarricense. El Estado costarricense no tiene autoridad moral para irle a cobrar más impuestos a los costarricenses si no tiene ni la voluntad ni la capacidad de recaudar mejor y de utilizarlos mejor. Yo creo que este tema de la ineficiencia, de la ineficacia en el manejo de los recursos, de la corrupción, de alguna manera deslegitima, debilita la posición del gobierno de cara a irle a cobrar más impuestos a los costarricenses. Hacer lo contrario es simple y llanamente meterle la mano en la bolsa de los costarricenses a mansalva y eventualmente el accesar más recursos públicos, más impuestos a las arcas del Estado va a impedir al mismo Estado atender una serie de debilidades que a lo interno tiene, ¿verdad? Usted hablaba también que uno de los grandes problemas económicos que tiene el país en el fisco es que también estamos muy endeudados y ya el gobierno pues tiene tiene en parte que responder a esos empréstitos y los intereses que generan, pero me salta una duda, la ruta 27 se da en concesión, se da a 30 años,
la empresa Autopistas del Sol en 5 años ya recuperó la inversión, va a tener 25 años de ganancia. La carretera Barranca-Peñas Blancas, que ahorita solo se está construyendo Liberia Cañas, es la primera etapa, es con un préstamo del Banco Internacional de Desarrollo. Y no sé, ¿no podríamos poner un peaje de 5 años y hacer lo que hace Autopistas del Sol para que eso no lo pague el erario, sino el usuario? ¿Por qué, por qué el Estado como empresario administrador de una autopista no puede ser lucrativo como lo es Autopistas del Sol en la Ruta Caldera, por ejemplo? Mire, hace 2 meses el periódico La Nación me publicó un artículo y yo exponía que parte del tema esencial es esas divergencias ideológicas que existen. Al final es un tema ideológico. ¿Debe el Estado por sí mismo atender ese tema o puede utilizar, por ejemplo, el mecanismo de la concesión de obra pública? Creo que el Estado, mi punto de vista, no está con la capacidad financiera ni administrativa en este momento para atender algunas de las rutas, porque no todas se pueden dar en concesión, porque no son rentables. Sin embargo, creo que el tema, como muy bien lo decía don Luis Guillermo Solís, pasa más que por un asunto ideológico, por un tema ético, ¿verdad? Es decir, el Estado no está fiscalizando bien los resultados de esas concesiones y creo que muy bien harían los candidatos a la presidencia de la República e incluso los mismos diputados en plantearle a los costarricenses pues un nivel mayor de atención a ese tema, ¿verdad? Lo que estamos viendo, para pasar a lo que va a heredar la próxima Asamblea Legislativa, los que vemos los toros desde la barrera, a veces nos preguntamos ciertas cosas. Hay temas que están en la palestra, incluso en tribunales internacionales, para atender demandas de la minoría. Por ejemplo, los derechos de las uniones de convivencia, ¿verdad? La fertilización in vitro en un país sumamente religioso, que va a beneficiar, no sé, de momento a 100 parejas, 150 parejas, la unión de personas del mismo sexo y todo esto. Ya ellos se han pronunciado qué tan sano es cumplirle a la minoría y que se enoje la mayoría, o convencer a la mayoría de que la minoría tiene razón y tiene derecho. Esos temas los va a tener, incluso, yo creo que ya la fertilización in vitro ya viene la sanción inminente, ¿verdad? Porque no hemos cumplido con los plazos. El Estado debe legislar para todos, pero en una democracia manda la mayoría. No se cumple para estos casos. ¿Qué tendrán que hacer estos futuros diputados con esos temas? Por mencionar solo 2 de los que están ahorita en la agenda política. Mire, en el caso de la fertilización in vitro, creo que es un tema que pasa de lo político ideológico a un tema eminentemente jurídico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió la obligatoriedad para el Estado costarricense de permitir ese método. Creo que la Asamblea Legislativa se ha tardado en dar una respuesta a eso. La presión de algunos sectores conservadores de este país pues ha tenido efecto y bueno, como lo dije anteriormente, es un tema eminentemente jurídico, más allá de las valoraciones ideológicas que cada uno personalmente tenga sobre ese tema. El tema de las uniones de hecho es un tema también que forma parte del debate nacional. En el caso de... Y las posiciones varían, ¿verdad? Desde los sectores conservadores que no están de acuerdo a sectores de izquierda, por llamarlo de alguna manera radical, como el caso del Partido de los Trabajadores, que señalan el matrimonio como opción, a sectores que lo que pretenden es reconocer ciertos derechos civiles a las parejas sin asimilarlo a la figura del matrimonio. Creo que en este caso, en la figura de don Rodolfo Pisa, es importante esclarecer el tema cuando él plantea que no es necesaria una ley. Sí, desde su punto de vista jurídico y su riqueza intelectual en materia de derechos humanos, creo que sería importante que él aclare. Para la unión, no tanto, pero por ejemplo para el concepto de matrimonio habría que cambiar el código de familia, ¿no? Porque se establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como figura.
¿O no necesariamente? Sí, lo que pasa es que a partir de jurisprudencia usted puede construir, ¿verdad?, formas legales, ¿verdad? Y yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, usted es abogado, yo no, pero yo le pregunto una cosa. Ajá. Si un hombre vive con otro hombre, en una unión, de hecho, como pareja, yo por un testamento le puedo dejar todos mis bienes. Lo que no puedo es asegurarlo en la seguridad social, ni puedo heredarle una pensión, sea esta de la caja, del Estado. Eso no se puede a través de un... Lo que pasa es que el tema de la herencia, es decir, parte de dos puntos. Es decir, por un lado la herencia vía testamento y por el otro lado la herencia como derecho una vez que su pareja ha fallecido. Entonces, como testamento yo creo que es indiscutible. Es decir, cualquier persona puede tener el derecho de heredar a quien guste. El tema no está ahí. El tema de discusión está en la herencia no a partir, el derecho de herencia no a partir de testamento, sino a partir de la convivencia con ciertas características. Como sucede con los bienes gananciales dentro de la unión heterosexual, por ejemplo. Vivimos juntos, nunca nos casamos, y te morís, todo lo tuyo es mío. Efectivamente. Y si nos separamos, la mitad es tuyo y la mitad es mía, por ahí va la cosa. Licenciado, qué problema, porque nos queda solamente un par de minutos. Agradecerle a la gente que nos ha estado enviando mensajes. Le voy a regalar estos 2 minutos, hasta que usted vea ahí 7:59, le voy a dar tiempo para que nos priorice la responsabilidad de que vamos a depositar en estas personas que vamos a elegir el 2 de febrero. Y el papel que representan ellos dentro de la sociedad, que ya lo hemos mencionado, pero para recordarle a la gente que usted tiene todo el derecho de ir a votar y tiene todo el derecho de no hacerlo. Pero, ¿por qué deberíamos delegar la responsabilidad en esas personas que nos van a representar en el marco jurídico, político, electoral que tiene este país, como una gran conclusión a todo lo que hemos hablado el día de hoy? Mire, como lo dije al principio de esta interesante entrevista, acudimos a este proceso electoral del año 2014 en un contexto económico, social y político muy particular, muy especial y muy complejo, que exige de todos los costarricenses el informarse más y mejor para tomar la mejor decisión. Yo creo que la responsabilidad de reconstruir este país no es solo responsabilidad de los políticos. No es solo responsabilidad de quienes ocupan cargos de elección popular, es responsabilidad de todos. Si Costa Rica es lo que es, bien o mal, es fruto de todos, de tanto de quienes forman parte de la sociedad política como de que quienes forman parte de la sociedad civil. Y eso exige de cada uno de nosotros un ejercicio de responsabilidad cívica, como cada uno lo conciba. Habrá quienes consideran que no es necesario cambiar las cosas, y habrá quienes conciban que es necesario cambiar las cosas. Cualquiera de los dos puntos de vista es respetable, pero por encima de todo tenemos que reconstruir este país a partir de una idea base, de una idea madre, de un concepto que nos permita cohesionarnos como sociedad, que es lo que hemos perdido. Y en ese sentido, el aporte que cada uno de los costarricenses, y particularmente que cada uno de los guanacastecos tenga que hacer, es fundamental. Costa Rica, yo creo que vive un momento de inflexibilidad, es decir, ya no podemos seguir con el mismo modelo de desarrollo que hemos tenido, y yo creo que con la participación de todos, a partir de este proceso electoral del próximo 2 de febrero, yo creo que podemos volver por esos caminos que tanto añoramos. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a invitarlo cuando estemos más cerquita para seguir hablando de... Estamos para servirle. Muchísimas gracias. Licenciado Zaidén Vidaurre Arredondo nos ha acompañado el día de hoy para conocer un poquito el entorno político nacional y provincial. El próximo viernes a las 7 de la noche, si Dios lo permite, estaremos aquí en una nueva edición de Urna 2014, y a partir de mañana ya puede observar este programa en nuestro canal de YouTube para que lo repase una y otra vez, para que le envíe el vínculo a sus amigos, familiares dentro y fuera del país, y puedan repasar con nosotros la importancia de este proceso electoral. Son las 7:59, muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos el viernes, Dios mediante.
mi alma, el aroma natural, el perfume de las flores, de los campos y de los montes. Soy puro guanacasteco, y ando siempre en el corral, y mi orgullo es ser sabanero, buen arriero y trabajador. Mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol, y mis ojos son dos luceros, azabache como el carbón. Y mis ojos son dos luceros, azabache como el carbón. Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral. Soy puro guanacasteco.